amigos de Noticias Siniestras, Relatos Encantados. Es un honor volver hasta sus oídos para traer las mejores historias de terror contadas en este podcast. La historia que le tenemos hoy es de José, un joven de 23 años, quien se encontraba de vacaciones en su pueblo natal. Fue una tarde común de Semana Santa. Para ser exacto, un jueves. Yo me encontraba de vacaciones en mi pueblo natal. Pese a ser un estudiante universitario y vivir en una gran ciudad, como lo es Barranquilla, Colombia, siempre he sido muy respetuoso de guardar las tradiciones santas. Esas que mis tatarabuelos, desde la fundación del pueblito, han infundido en todos sus descendientes, y los que todos allí guardan con mucho respeto. Una de esas tradiciones es la que los días jueves y viernes de la Semana Santa es ir a la iglesia para la misa de las 4 p.m. Pase lo que pase. Hasta los enfermos en cama los llevan, dicen, porque allí nuestros antepasados hicieron un pacto con Dios para sacar del pueblo a un brujo apodado el Negro. Ese brujo mantenía al pueblo maldito, haciendo que perdurara poco el cultivo y los animales morían en extrañas condiciones. Incluso cuenta mi abuela que este tipo solía hacer que los animales se suicidaran. Y solo los que firmaban un contrato con el brujo los dejaba en paz. En ese contrato se comprometían a darle el 60% de lo que generaba la actividad de la persona que firmaba. Me dice mi abuela que luego de que el cura de la parroquia de aquel entonces, con todos los líderes del pueblo, se reunieron para poder pactar con Dios a través de un ritual sagrado, tuvieron potestad para desterrar al brujo. Y así lo hicieron. Ella me dice que ese tipo lo sacaron corriendo, desnudo, y que le habían cortado las manos, pero que en medio de su lamento y gritos dijo que todos los jueves vendría por el alma de quienes no tuvieron resguardado en la casa de Dios, para así poder tomar posesión de su cuerpo y recuperar su tierra. Yo a mi abuela, por supuesto que no le creí tanto, pero como yo soy muy respetuoso, no le dije nada. Y como siempre a las 4 p.m. estaba en misa. Pero ese jueves en especial, no sé qué me pasó, pero me sentí muy cansado, así que miré el reloj y analicé que eran las 2 de la tarde. Y dije para dentro mío que me daría tiempo de dormir un rato, porque de todas maneras la iglesia me quedaba a una calle de mi casa. Yo me encontraba solo, pues mi abuela y mis hermanos salieron desde temprano. Fue una mala suerte para mí, porque me confié. Comencé a soñar como si me viera, es decir, como si me hubiese salido de mi cuerpo. Claro que yo no me veía, pero veía mi casa, tal y como estaba. Sin embargo, en un momento, veo que aparece mi tía favorita. En mi sueño, yo estaba durmiendo, pero podía escuchar todo, incluso cuando mi tía abrió una de las ventanas de la calle. Comenzó a hablar con un conocido mío, el cual yo llevo años sin verle la cara. Esa persona le preguntaba a mi tía que si la casa estaba en venta, a lo que ella contestó que no.
Cerró la ventana y escuché sus pisadas como si fueran al patio de la casa. Cabe aclarar que yo estaba durmiendo en el mismo lugar donde me acosté en el sofá de la sala. Mientras se oían sus pisadas en el corredor, comencé a caer en cuenta en cómo había entrado mi tía si yo cerré todo. Antes de dormirme, así que me iba levantando soñoliento y caminando hacia el corredor, cuando de repente sentí cómo me sujetaron de la camiseta, empujándome hacia la sala nuevamente. Fue cuando la fuerza me impactó contra la mesa de madera antigua que allí había. En ese momento intentaba colocarme de pie y mirar quién me había empujado, pero no lograba vislumbrar quién pudo haber sido. Y sin mediar palabra, algo tomó mi cuello, como si me ahorcaran. Pero me sentí las manos de esa cosa caliente como si estuvieran hirviendo en mí. En mi mente empecé a recitar una oración que alejaba las malas energías. Y por fin, sea lo que fuera eso, me soltó. Como pude, me arrastré hacia la entrada de mi casa, pudiéndome colocar de pie. Me dirigí corriendo a la casa de mi vecina. Y ella allí trataba de calmarme, pero me di cuenta que enfrente de mi casa estaba mi papá. Fui corriendo y llorando le conté todo, pero me pude percatar de algo aún más turbio. Vi a mi tío, quien en estos momentos tiene 48 años, como si tuviera 12 o 13 años allí. Y no entendía si ya era un hombre adulto. Sabía que era un hombre adulto. ¿Cómo podía tener 12 o 13 años? ¿Cómo lo podía estar viendo? Y de la nada me desperté. Agitado, como si los ojos se me quisieran salir, con un fuerte ardor en mi garganta y con tanta sed que el agua que había en mi refrigerador no alcanzó para saciarme completamente. Tenía mucha migraña y miré en el espejo y pude notar como una especie de un maltrato en mi garganta. Miré el reloj y eran las 4:30. En ese momento salí corriendo para la iglesia y en el camino trataba de encontrarle lógica a lo que viví. Pero hasta el día de hoy sigo confundido. Le comenté todo esto a mi abuela y ella dice que era el brujo negro, que así operaba él. Pero en eso no explicaba el por qué había visto 2 tíos míos y uno de ellos como si fuera un niño. Todavía sigo confundido. Pero desde entonces, por más que esté cansado, prefiero salir de mi casa con tal de ir a misa a las 4, para no dormirme y no vivir ese espantoso momento. Pero siempre redondea mi camisa en mi mente esa pregunta: ¿alguna vez te ha pasado? Ayúdame a entender qué tiene que ver cada cosa. Bueno amigos de Noticias Siniestras, Relatos Encantados, esto ha sido todo por hoy. Espero que les guste esta historia y puedan ayudar a José a entender qué fue lo que sucedió en ese momento. Les sugiero dejar una caja de comentarios en nuestras plataformas contándonos si alguna vez han vivido estas tétricas historias.